En el principio de los tiempos, cuando el viento aún susurraba nombres desconocidos sobre la tierra recién formada y los ríos marcaban cicatrices frescas sobre la piel del mundo, emergió una pregunta que atravesaría generaciones. ¿Qué ocurre cuando la criatura desafía a su creador? La historia de Caín no es solo la de un hombre, ni siquiera la de un hermano. Es la crónica de la primera rebelión humana, la sombra que acompañó a la luz del Edén, la herida que nunca terminó de cicatrizar en la memoria de la humanidad. Adán y Eva habían sido expulsados del paraíso. El Edén, con su esplendor de eternidad y su fruto prohibido, se cerró tras ellos como una puerta que nadie más volvería a cruzar. Exiliados en un mundo hostil, comenzaron a conocer el peso del sudor, la aspereza de la tierra, el dolor del parto y la fatiga de los días interminables. Y en esa tierra áspera, marcada por la nostalgia de un jardín perdido, nació Caín, el primogénito de los hijos de los desterrados. Era el primero en abrir los ojos sin haber conocido jamás la perfección del Edén. No vio árboles eternos ni escuchó el murmullo de la voz divina que caminaba al atardecer. Su cuna fue el polvo del exilio. Caín creció como la primera semilla de la humanidad fuera del paraíso. Sus padres lo miraban con una mezcla de esperanza y melancolía. En él veían el futuro de una descendencia que tal vez algún día encontraría redención. Su nombre llevaba un eco de posesión. He adquirido un varón con la ayuda de Dios, dijo Eva, como si en aquel niño estuviera inscrita una promesa de restitución. Pero en los ojos de Caín se reflejaba algo distinto, una fuerza inquieta, una intensidad que parecía arder más allá de lo humano, una búsqueda incansable por ser reconocido. El contexto en el que nació fue el de un mundo joven y feroz. No existían aún naciones, ni reyes, ni ciudades, solo vastos territorios vírgenes, cielos inmensos y la lucha diaria por la subsistencia. Era la primera generación de hombres y mujeres que no podían mirar atrás, porque tras ellos solo había un paraíso clausurado. Caín creció aprendiendo a arrancar el fruto de la tierra, a golpear con la azada la roca dura, a sudar hasta que el polvo se mezclara con su piel. Mientras su hermano Abel, nacido después, se inclinaba hacia los campos abiertos con su rebaño de ovejas, Caín hundía sus manos en la tierra, como si quisiera doblegar al suelo mismo. Él fue el primer agricultor, el que aprendió a dominar los ciclos de siembra y cosecha, el que comprendió que la vida dependía de la paciencia, del sol y de la lluvia. Pero en su interior, Caín no solo cultivaba la tierra, cultivaba ambición. Había en él un hambre de reconocimiento, un deseo de ser mirado por lo alto con el mismo favor con que Dios alguna vez miró a sus padres en el Edén. Y llegó el día en que tanto él como su hermano llevaron ofrendas al Creador. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, los primogénitos de sus ovejas, con un corazón humilde. Caín, en cambio, llevó frutos de la tierra, cosechas que habían brotado de su esfuerzo, de sus noches sin descanso, de su lucha contra la aridez. Era la obra de sus manos, el testimonio de su sudor, lo que colocaba ante Dios. Y entonces se produjo el quiebre. El Altísimo miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con la misma aprobación la de Caín. Nadie sabe con certeza por qué, si fue la actitud del corazón, si fue el tipo de sacrificio, o si era un misterio destinado a probar lo más profundo del alma humana. Lo cierto es que en ese instante, el fuego del rechazo ardió en los ojos de Caín. Por primera vez, un hombre sintió la herida de no ser aceptado por su Creador. Ese momento marcó el inicio de un conflicto interior devastador. En Caín se mezclaron la humillación y la rabia, la envidia y la desesperación. ¿Por qué su hermano sí y él no? ¿Qué injusticia era esta, que el sudor de sus manos no mereciera el mismo favor que la sangre del sacrificio de Abel? El orgullo herido lo consumía, y en su interior se gestaba la primera tormenta de la historia, el odio humano. Dios, en un acto de misericordia, se inclinó hacia Caín y le advirtió: el pecado está a la puerta, y te desea, pero tú debes dominarlo. Era como si el mismo Creador extendiera una mano para detener la catástrofe inminente. Pero Caín, inflamado por la sombra que crecía en su pecho, rechazó esa voz. Eligió el camino más oscuro. Un día, en los campos donde el viento susurraba entre los trigales, Caín habló a su hermano y lo invitó a caminar con él. Abel, confiado, siguió los pasos de su primogénito, sin sospechar la traición que germinaba a su lado. Allí, lejos de los ojos de sus padres, el primero de los hombres levantó su mano contra su propio hermano. Y la tierra, que hasta entonces solo había recibido semillas y lluvias, bebió por primera vez la sangre de un hombre. El primer asesinato había manchado la historia humana, y el nombre de Caín se volvió sinónimo de fratricidio.
El eco de la sangre de Abel clamó desde el suelo, y Dios descendió con justicia. ¿Dónde está tu hermano Abel?, preguntó. La respuesta de Caín fue tan fría como inmortal. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Era la voz de la negación, del desafío directo, de la criatura que osa responder con insolencia al Creador. Y fue entonces cuando se dictó la sentencia. Caín sería maldito de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre inocente. Vagabundo y errante, sin hogar ni reposo, cargaría con la marca de su crimen. Pero incluso en medio del juicio, hubo misericordia. Dios puso una señal en Caín para que nadie lo matara, para que su vida se prolongara como testimonio eterno del precio de la rebelión. Así, el primer homicida se convirtió también en el primer exiliado de entre los hombres, condenado a caminar sin pertenencia, cargando el peso de la memoria de su hermano. Sin embargo, Caín no desapareció. La historia no terminó en aquel campo ensangrentado. El hombre que había desafiado a Dios tomó su destino en las manos y comenzó a edificar algo nuevo en el mundo. Se convirtió en fundador de ciudades, en padre de una descendencia que daría origen a los primeros artesanos, músicos y forjadores de metal. De su linaje nacerían hombres poderosos, constructores de cultura y civilización. Aunque marcado, aunque herido, Caín sería recordado como el primer arquitecto de la vida urbana, el pionero de un mundo donde la humanidad aprendió a organizarse, a conquistar, a dejar huellas más allá de los campos y los rebaños. Su ambición, la misma que lo llevó a la tragedia, se transformó en impulso creador. En Caín vivía la dualidad de la humanidad misma, destructor y constructor, maldito y visionario, el que rompió el vínculo con Dios, pero abrió caminos para los hombres. Y en esa contradicción, se fue gestando el legado de aquel que jamás conoció la paz del Edén, pero que hizo de la tierra baldía un terreno fértil para los sueños y los errores humanos. El exilio de Caín no fue un final, sino un inicio cargado de paradojas. Expulsado del suelo que había trabajado, condenado a vagar como errante, cargaba en sus hombros el peso de un crimen irreparable. Sin embargo, en lugar de disolverse en la nada, se convirtió en un creador. El mismo hombre que había hecho brotar del polvo los primeros campos de trigo, ahora haría brotar del polvo las primeras piedras de una ciudad. En la tierra de Nod, más allá del alcance de los ojos de sus padres y del Edén perdido, Caín edificó Enoc, la primera urbe de la humanidad, dándole el nombre de su hijo como si en esa obra buscara inmortalizarse. Ese acto fue más que arquitectura, fue un desafío, una declaración. Allí donde Dios lo había sentenciado a ser errante, Caín levantó muros y hogares, como si desafiara directamente la maldición. Allí donde la tierra lo rechazaba, él la obligaba a sostener su linaje. No sería un fugitivo sin rostro. Sería un fundador, un patriarca, un pionero. En su descendencia, la marca de Caín se transformó en creatividad y poder. De su línea nacerían forjadores de instrumentos musicales, creadores de herramientas de bronce y hierro, pastores de rebaños numerosos. En los hijos de Caín se plasmó la primera chispa de civilización, esa mezcla de arte y violencia, de ingenio y ambición, que caracterizaría a los pueblos futuros. Caín, en su soledad, contemplaba lo que había comenzado. Sabía que su nombre sería recordado no solo como el del asesino de un hermano, sino como el arquitecto de ciudades, el hombre que había abierto caminos que nadie antes había recorrido. Pero esa gloria era una gloria envenenada. Cada construcción que levantaba estaba teñida por la sombra de un crimen que jamás podría borrar. La sangre de Abel no se olvidaba, y el eco de aquella pregunta divina, ¿dónde está tu hermano?, lo perseguía en cada piedra, en cada calle, en cada mirada de sus descendientes. El tiempo pasó, y los hijos de Caín crecieron en poder y conocimiento. Algunos se convirtieron en maestros de la música, otros en herreros que domaban el fuego, otros en criadores que multiplicaban las riquezas del ganado. La humanidad se expandía, y en sus manos aparecían las primeras formas de cultura. Pero en esa misma línea de descendencia también brotó la soberbia, la violencia, el hambre insaciable de dominio. Lamec, uno de los descendientes más notables de Caín, encarnó la radicalización de aquel espíritu. Fue el primer polígamo, el primero en elevar un canto de venganza, proclamando que si Caín sería vengado 7 veces, él lo sería 70 veces 7. El linaje del primogénito se convirtió en un río de grandeza y brutalidad, donde la ambición humana alcanzaba cimas nunca vistas, pero a costa de hundirse en una espiral de sangre y desafío. En contraste, la línea de Abel, continuada a través de Set, otro hijo de Adán y Eva, encarnaba la esperanza de reconciliación.
Era como si dos ríos comenzaran a correr paralelos en la historia, el de Caín, lleno de fuerza creadora pero también de soberbia y violencia, y el de Set, inclinado hacia la búsqueda de Dios y la invocación de su nombre. Estos dos linajes no eran meras genealogías, representaban la tensión fundamental de la humanidad entre la rebeldía y la fe, entre el orgullo y la dependencia, entre la ciudad construida por hombres y el paraíso perdido construido por Dios. Caín, ya anciano, cargaba con la contradicción de su existencia. Había visto crecer generaciones, había contemplado la transformación de la nada en ciudades vibrantes, había escuchado la música inventada por sus descendientes y sentido el hierro frío de las herramientas forjadas. Pero en su corazón seguía ardiendo la misma pregunta: ¿había valido la pena? Su ambición lo había llevado a dejar huellas imborrables, pero a cambio había perdido lo más esencial, el rostro de su Creador. Nunca más escuchó la voz de Dios hablándole al atardecer. Nunca más sintió la paz de ser aceptado. Había creado un mundo, sí, pero a costa de vivir en exilio perpetuo. Históricamente, Caín simbolizó el nacimiento de lo urbano, el inicio de la cultura y de las estructuras sociales. Fue el primer hombre en intentar perpetuarse no a través de la obediencia, sino de la obra de sus manos. Y aunque maldito, su legado sobrevivió más que el de muchos justos olvidados. La tensión entre Caín y Abel no terminó en aquel campo manchado de sangre, continuó en los siglos, en las ciudades contra los pastores, en la civilización contra la fe, en el poder humano contra la voz divina. Cada imperio que se levantó después llevaba en su raíz algo del espíritu de Caín, la búsqueda de gloria, la construcción sobre la sangre, la rebelión contra los límites impuestos. Y sin embargo, Caín no fue solo villano. En su figura se esconde un espejo donde la humanidad entera se refleja. Él fue el primero en sentir el dolor del rechazo, el primero en luchar con la desesperación del corazón, el primero en dejar que la herida del orgullo lo llevara a destruir lo más cercano y más amado. ¿Quién, mirando dentro de sí, puede afirmar que no carga también con algo de Caín? La historia del primogénito no es un relato ajeno, es la semilla de nuestra condición. Todos conocemos el deseo de ser reconocidos, todos hemos sentido la herida del rechazo, todos hemos estado en la encrucijada entre dominar al pecado o dejarnos dominar por él. Caín eligió el camino de la rebelión, y su nombre quedó marcado. Pero en esa marca, la humanidad entera encuentra una advertencia y una verdad. Somos criaturas capaces de crear maravillas, pero también de desatar tragedias irreparables. Con el paso de los milenios, su figura se convirtió en símbolo universal. En los relatos de pueblos lejanos, en las interpretaciones de poetas y profetas, Caín reaparece como arquetipo del hombre que desafía a lo divino. No solo como asesino, sino como fundador, como inventor, como precursor de una humanidad que busca perpetuarse sin necesidad del Creador. Su sombra se proyecta sobre cada torre levantada hacia el cielo, sobre cada imperio que se erige en desafío, sobre cada cultura que pretende alcanzar la eternidad por sí misma. Caín es el primer eco de Babel, el antecedente de todo intento humano por alcanzar lo imposible. Y sin embargo, en su destino también brilla una verdad inquietante: incluso el maldito puede dejar huella, incluso el rechazado puede construir. Dios no lo destruyó, lo dejó vivir, lo marcó para protegerlo. En ese gesto se esconde un misterio. Caín, aun en su rebeldía, formaba parte del plan. Su historia no fue borrada, sino escrita con fuego en los orígenes de la humanidad. Su legado nos recuerda que la rebeldía no anula la capacidad creadora, y que la historia humana es una mezcla inseparable de pecado y gloria, de error y grandeza. Así, la historia completa de Caín nos revela más que la vida de un hombre. Nos muestra el inicio de un dilema eterno. ¿Qué hacemos cuando sentimos que Dios no nos mira? ¿Dejamos que la herida se convierta en odio, o aprendemos a dominarla? ¿Levantamos ciudades sobre la sangre, o buscamos el rostro perdido del Creador? El primer hombre que desafió a Dios no es solo un personaje antiguo. Es la raíz de una tensión que aún late en el corazón de cada generación, en cada ciudad que levantamos, en cada decisión que tomamos entre la violencia y la reconciliación, entre la soberbia y la fe. Y así, la voz de Caín, aunque marcada por la sombra, sigue resonando como un eco en nuestra historia. Un recordatorio de que la humanidad camina siempre entre la herida del exilio y la tentación de la gloria, entre el polvo del suelo y la aspiración de eternidad. Caín fue el primero en caer, pero también el primero en construir. Y en esa dualidad, su nombre quedó inscrito para siempre como advertencia, como legado y como espejo.